Señor ministro, esa frase de que Costa Rica está para más la he escuchado varias veces ya en este plenario legislativo en los últimos días y me parece que no pasa de una buena intención si no le ponemos contenido. Yo quisiera recordarle algunas cifras. Mientras los ingresos totales el año pasado crecieron en 8.1%, es decir, alrededor de 399,000 millones, los gastos continuaron creciendo a un ritmo del 12.7%, según las cifras del Ministerio de Hacienda, un crecimiento de 885,000 millones de colones. Eso significa una diferencia de 486,000 millones, un aumento del 23.8%, pasando a representar de un 5.9 del Producto Interno Bruto al 6.9 del que usted nos ha mencionado. Eso significa que los gastos están creciendo mucho más aceleradamente que los ingresos. En cuanto a los gastos, las transferencias públicas del gobierno central al sector público representan el 25% del gasto total, según esas mismas cifras. Crecieron el último año un 10.8%, de manera que yo no encuentro dónde está la contención. Usted nos trae hoy preocupación con respecto a los temas de la deuda. Y yo debo recordar aquí en este plenario legislativo que cuando empezó el gobierno de don Luis Guillermo Solís, la deuda pública andaba alrededor de 19,300 millones de dólares. 19,300 millones de dólares. Y cuando empezó el gobierno de don Carlos Alvarado en 30,500 millones de dólares. Hoy la deuda pública asciende a 37,000 millones de dólares, es decir, en poco más de un año ha crecido en 6,500 millones de dólares la deuda pública y eso por supuesto que impacta en el tipo de interés. Usted nos habla de una propuesta de utilizar el superávit de algunas instituciones que daría un rendimiento de aproximadamente 200, si no me equivoco, 224,000 millones de dólares, señor ministro. Pero por el otro lado, nos habla de que la baja en la calificación que nos están dando las calificadoras internacionales le va a costar al país 250 millones de dólares adicionales. Entonces, yo no entiendo dónde está el ahorro. Más bien estamos metidos en un círculo vicioso en donde la deuda sigue creciendo, la inversión la estamos financiando con deuda, no existe realmente a nuestro criterio una verdadera contención del gasto público y las soluciones que nos trae el día de hoy el Gobierno de la República, más que buenas intenciones, no concretan para poder romper con ese círculo. Y yo me voy a permitir hacerle 3 preguntas en particular. 1. La amnistía tributaria aprobada en la Ley de Reforma Fiscal refiere a 0.55% del Producto Interno Bruto, cerca de 200,000 millones de colones, que este año 2020 no vamos a tener, porque la amnistía ya pasó. Entonces, ¿cómo va a compensar el Gobierno de la República ese faltante por lo que constituyó la amnistía tributaria? Segundo, si bien la inversión pública es importante, ¿no está considerando este gobierno algunas otras formas creativas de desarrollar esa inversión? Por ejemplo, las alianzas público-privadas. No lo escuché a usted decir nada, ni veo en el plan de gobierno nada al respecto. Y por último, no escucho tampoco ninguna referencia a la necesaria reestructuración del Estado costarricense. Estamos hablando de la institucionalidad, en muchos casos fallida, y que requiere indudablemente meterle bisturí. No encuentro en la presentación ninguna referencia a cómo vamos a enfrentar el problema fiscal a partir de una reestructuración del Estado costarricense. Muchas gracias, señor ministro. Adelante, don Rodrigo. Micrófono, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente y señor diputado. Mire, el presupuesto que aprobó la Asamblea Legislativa para el año 2019 incluía un déficit como los que se observaron. De hecho, si usted ve la tabla que yo le presenté sobre el déficit primario, ahí se explican por qué aumentó el déficit primario. Y sí es cierto que el déficit aumenta por las razones que yo le dije, 0.56 del PIB con respecto al 2018. En lo que yo creo que tendríamos que afinar números, don Roberto, es que la dinámica, la inercia del movimiento de la deuda no se origina
el 1 de mayo en que asumió esta administración. Esos son impulsos que vienen por compromisos adquiridos en presupuestos aprobados desde el año 2008. Entonces, lo que usted está viendo es una dinámica natural, no decisiones que haya tomado esta Asamblea Legislativa, sino decisiones que tomaron otras asambleas legislativas, y eso hay que, desmenuzarlo un poquito, don Roberto. Y no es el momento, me parece a mí, para empezar a ver los números de cuáles leyes se aprobaron cuándo, y que la dinámica de gasto nos lleva a donde estamos. La amnistía tributaria, es cierto, no va a estar, pero como usted lo dice, el IVA no existía antes, empieza a recogerse en agosto 1 del 2019, ¿verdad? Porque la entrada de vigencia de la ley es 1 de julio 2019 y los impuestos se empiezan a recoger en agosto, ¿verdad? 31 de julio. Entonces, y sí, los ingresos aumentaron en 400.000 millones de colones. Gracias a Dios. El IVA es lo que va a reemplazar la amnistía tributaria. Sobre los APPs, don Roberto, el país tiene un déficit de infraestructura tan brutal que si nosotros, de infraestructura pública, que si el país decide limitarse a los flujos de impuestos y gastos para cerrar la brecha de infraestructura, no lo vamos a hacer en generaciones de generaciones de generaciones. Y lo peor de todo, don Roberto y señoras diputados, es que el tren de los otros países contra los que competimos y con los que queremos igualar el nivel de vida se está moviendo. Vietnam está invirtiendo 7-8% del PIB en infraestructura por año y tiene 20 años de estarlo haciendo, don Roberto. Y por eso están creciendo las tasas que crecen. Y por eso son el destino de una inversión extranjera directa masiva que sale de China para evadir o evitar las consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Nosotros no estamos preparados y usted tiene razón, las APPs son muy importantes, son complicadas y por eso el gobierno de la República está viniendo con la inversión pública más alta en la historia del país, que es el tren eléctrico, bajo una modalidad de APP. Ojalá esta Asamblea Legislativa apoye esa iniciativa en el momento en que venga, porque es una APP. Estamos poniendo acción a donde propone el gobierno. La reestructuración del Estado, aquí yo le traigo unas propuestas que se van a dar, que las vamos a presentar en el momento en que les traigamos el resto de las iniciativas de ley, en el que se van a consolidar las funciones de 20 de las descentralizadas. Es una reducción sustancial, donde tenemos 330 instituciones, estamos hablando de 20. Muchas gracias, señor presidente.